Altera Vox, literatura y reflexión. Tu vida ya está escrita. Seguro que más de una vez lo escuchaste y en algún momento te pasó por la cabeza que era así. No por un Dios, no por un destino antiguo, sino por algo más silencioso, más cercano. Por el ritmo del reloj, por la pantalla que nunca se apaga, por la deuda que crece, por la obligación de seguir. Por ese sentimiento de ahogo, de impotencia. En la mitología nórdica había 3 hermanas, Urdr, Verdandi y Skuld, las Nornas. Ellas tejían el hilo del destino de cada ser humano. Urdr, lo que fue, hilaba el pasado. Verdandi, lo que está siendo, tejía el presente. Skuld, lo que debe ser, cortaba el hilo, en el momento justo. Nadie escapaba a sus hilos, ni siquiera los dioses. Hoy creemos que somos libres, que decidimos nuestro rumbo. Pero mira bien, ¿quién teje tu hilo ahora? No son diosas en una fuente sagrada, son algoritmos que deciden qué tenés que ver, qué comprar, qué desear. Son bancos que definen cuánto podés soñar. Son empleadores que miden tu valor en horas rendidas. Son influencers que te venden la ilusión de que podés todo. Son los de arriba, siempre en el anonimato, en las sombras, mientras vos mismo te convences de que no sos suficiente. El filósofo Byung-Chul Han lo dice con crudeza. El sujeto de rendimiento se explota a sí mismo, no porque alguien lo obligue, sino porque cree que está realizando su libertad. ¡Qué paradoja! Creemos que hilamos nuestro propio destino, pero en realidad repetimos los nudos que otros nos enseñaron a hacer. Urdr, el pasado, ya no es memoria. Es deuda histórica, trauma no resuelto, patrones que repetimos sin saber por qué. Verdandi, el presente, ya no es vivencia. Es scrolling, multitarea, fatiga digital, la ilusión de estar haciendo mientras el alma se vacía. Y Skuld, el futuro, ya no es posibilidad, es ansiedad anticipada. ¿Voy a llegar a fin de mes? ¿Voy a rendir lo suficiente? ¿Voy a ser relevante? El sociólogo Zygmunt Bauman llamó a esto modernidad líquida. Hoy no se nos da un destino fijo, se nos da la obligación de construirlo, solos, bajo presión, sin mapas. Y así, como los antiguos guerreros que temblaban ante el hilo cortado por Skuld, nosotros temblamos ante la cuenta del banco, el miedo al desempleo, el silencio del jefe, el no que nunca llega, pero tampoco el sí. Pero, ¿y si el mito no es una condena, sino una advertencia? Porque las Nornas no tejían en el vacío, tejían en la fuente de Urdarbrunner, junto a las raíces del árbol del mundo, Yggdrasil, un fresno que conectaba el pasado, el presente y el futuro con los 9 reinos. Es decir, el destino no era aislado, era relacional. Hoy, en cambio, nos hicieron creer que el hilo es solo nuestro, que si se rompe es por nuestra culpa, que si no brilla es porque no nos esforzamos. Pero nadie hiló jamás con un solo hilo. El poeta Rainer Maria Rilke lo sabía. Tal vez todo lo que nos aterra es, en el fondo, algo desamparado que nos pide ayuda. Y si eso es cierto, entonces nuestro hilo no está solo. Está entrelazado con el de otros, con el de quienes también caminan en la niebla, hilando con lo que tienen, esperando un gesto, una palabra, una pausa. Así que, la próxima vez que te sientas atrapado en tu propio hilo,
Recordá, no sos el destino, sos el tejido. Y en el tejido siempre hay espacio para desanudar, retejer o empezar de nuevo. Porque las nornas cortan el hilo, pero nosotros decidimos con qué lo volvemos a hilar. Eso que llamamos tejido social, ese mismo que los de arriba tanto desean destruir. Hilamos con compromiso social, con participación y solidaridad. No estás sola, no estás solo como nos quieren hacer creer. Somos pueblos enteros que en nuestro diario hilar sostenemos a los parásitos de arriba. Si el video te ha sido interesante, por favor concédenos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Para nosotros es un gran estímulo. Gracias por visitarnos.